la preparación precede a las bendiciones. Ese es el tema del día de hoy. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y estamos aquí, hermanos, para leer la palabra que se encuentra en el libro de segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 y 17. Leemos esta palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra nos dice: ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Bendito sea el nombre del Señor. Esto fue lo que Dios determinó en cierto momento, un momento que queremos explicar para todos los oyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Este mensaje tiene que ver en el momento en el que Dios manda pruebas o permite las pruebas. Pero hay algunas pruebas que son, hermanos, bastante de niveles mayores, más grandes. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El pasaje que leemos esta mañana tiene que ver con un momento preciso en la Biblia cuando, bendito sea el nombre de Dios, en el tiempo antiguo los reyes se levantaban para ir, hermanos, en contra de Israel, del pueblo de Dios, y cuando se levantaban no iban, hermanos, con propósitos buenos, sino con propósitos de destruir, de matar, de apoderarse, hermanos, de las pertenencias. Cuando dos reyes se enfrentaban, ese era el objetivo, mirar cuál de ellos iba a prevalecer. Y Israel, como le decía yo en uno de los mensajes que prediqué el mes pasado, Israel siempre ha sido perseguido, ha tenido muchos enemigos en el camino, y en uno de esos tiempos que ellos estaban en el desierto, sucedió, hermanos, esta historia de estos reyes, ¿verdad?, que se levantaban para atacar a Israel. Y aquí en este pasaje bíblico está hablando cuando Moab, el rey de Moab, Mesa, el rey de Moab, ¿verdad?, era uno de los enemigos, hermanos. Los moabitas eran enemigos de Israel, y ellos, bendito sea el nombre de Dios, deciden, hermanos, levantarse en rebelación. Se rebelaron contra el rey de Israel, ya que ellos en este tiempo, cuando reinaba Acab, que también era un rey malo, también su hijo Joram, estos dos reyes, hermanos, eran malos, hacían lo malo ante los ojos de Jehová, y la Biblia dice que lo hacían porque eso era lo que habían aprendido de su padre y de su madre, ¿verdad? La palabra del Señor dice que estos hombres entregaron a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y hicieron pecar a Israel. O sea que a propósito o agrede, hicieron pecar a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y esta fue una de las cosas, hermanos, que hicieron. Lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, para resumir una historia que es muy larga, hermanos, es que decidieron tres reyes juntarse, ¿verdad? El rey de Israel, el rey de Judá, porque Israel se dividía en dos partes en ese tiempo: el rey de Israel, el reino del norte, y el reino del sur le llamaban comúnmente, pero en realidad estaban divididos entre el rey de Israel y el rey de Judá, y el rey de Edom. Dice que se juntaron, dice la historia bíblica, decidieron juntarse para ir a atacar al rey de Moab. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo que la palabra nos dice es que ellos ponen una estrategia de ir contra Moab, pero lo hicieron rodeando el desierto de Edom. Bendito sea el Señor. Y meter al desierto, hermanos, un ejército es complicado. Es como mandar a alguien a donde no hay agua, donde no hay protección, no hay nada.
ya que los desiertos, bueno, son eso, lugares secos, lugares solos, lugares peligrosos, donde el calor es más alterado, donde el agua también es escasa, donde no hay, hermano, nada. Y eso es lo que ocurre en esta historia. La Biblia dice que estos hombres, el rey de Israel, el rey de Judá, el rey de Edom, se habían unido para ir contra Moab y anduvieron rodeando el desierto 7 días de camino. Desde ahí empezamos nosotros a comprender que era un momento crítico. Ya tenían 7 días caminando, tenían, hermanos, quizás mucho cansancio, mucho rendimiento en su cuerpo. Les faltó, dice la Biblia, el agua para el ejército. Y cuando ellos salían, hermanos, no salían 10, salían cientos de personas de los ejércitos, hermanos. Y el agua en el desierto es escasa. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahí dice la palabra que le faltó el agua para los hombres del ejército y para las bestias, o sea, para los caballos que ellos llevaban, para todos, hermanos, los ganados que llevaban. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que el rey de Israel le dijo a los otros reyes, hay aquí, bendito sea el nombre del Señor, hay aquí, le dice, ¿a qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes? ¿Para qué? El rey de Israel cuestionó el viaje, preguntó, ¿para qué nos ha traído Dios a esta guerra contra los de Moab? Aquí vamos a morir, ya estamos cansados, tenemos 10 días, no hay agua, bendito sea el nombre de Dios, los animales tampoco han bebido agua. Y el rey de Israel dijo, ¿a qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes? Para entregarnos en manos de los moabitas. O sea, si nos presentamos así en esta batalla, lo más seguro es que nos destruyan, porque estamos debilitados, estaban deshidratados, estaban débiles y cansados. Entonces dice la Biblia aquí que este rey de Israel preguntó, bueno, ¿no hay aquí en el medio del pueblo algún profeta de Jehová que podamos consultar? Eso era algo que hacían los reyes del tiempo antiguo. La Biblia dice que, ¿verdad? Uno de los siervos del rey de Israel respondió, sí, aquí tenemos a Eliseo. Esta era la época del profeta Eliseo, hermanos. Y la Biblia dice la Biblia que este hombre, ¿verdad? Que este Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías, o sea, el que fue el sucesor de Elías. Y Josafat, hermanos, que era el rey de Judá, dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y la Biblia dice que descendieron hasta Israel. Josafat, los 3 reyes descendieron a buscar al profeta. Entonces Eliseo, que era el profeta de Dios, se dirigió al rey de Israel y le dijo, ¿qué tengo yo contigo? ¿Por qué? ¿Quién era el rey de Israel? Era Acab, era un rey malo. Era un hombre muy malo, hermanos, en ese tiempo, el que estaba gobernando Israel. Y le dijo Eliseo a Acab, ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Porque la Biblia dice que a pesar de que este hombre gobernaba Israel, era malo. Porque no todos los reyes eran buenos. Algunos sirvieron a Jehová, otros no. Y este Acab era uno de los más perversos que existió en la historia bíblica. Entonces Eliseo lo reconoció y le dijo estas palabras. No porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Eliseo le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto, le dice, al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera, le dijo. Mas ahora le dijo, traedme un tañedor. Un tañedor es una persona que tocaba un instrumento, ya sea una lira, un instrumento musical. Un tañedor era una persona que tocaba. Y la Biblia dice que Eliseo pidió eso, tráiganme un tañedor. O sea, y mientras el tañedor tocaba, dice que vino la mano de Jehová sobre Eliseo, quien les dijo, así dice el Señor, así dice Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho, no veréis viento, ni veréis lluvia,
pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y van a destruir toda la ciudad, van a destruir todas las vías, talaréis todos los árboles, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que debemos aprender de eso? El tema de hoy dice que la preparación precede a las bendiciones. O sea que el Señor habló a través del profeta Eliseo, pero lo que pidió fue algo grande. Había que hacer estanques. Y para hacer estanques, hermano, hay que hacer hoyos. Es como mandarlos a hacer, hermanos, pozos. Y tenían que hacer muchos pozos. Y todas las personas que saben de trabajo duro saben que esto es trabajo duro realmente. Había que cavar hoyos en el desierto cuando la tierra está más dura. La tierra está más, hermanos, difícil. Ya estaban débiles, ya estaban con 10 días o más. Bendito sea el nombre de Dios, que no tenían agua, pero no tenían el agua. El Señor le prometió a ellos que los iba a sacar de esta prueba, porque se enfrentaban a uno de los ejércitos más malos. Los moabitas era un ejército invasivo. Tenían demasiados hombres de guerra, y también estaban muy preparados para enfrentar a ellos. Y ellos eran 3 ejércitos juntos: Israel, Judá y Edom. Bendito sea el nombre de Dios. Y ellos, hermanos, sabían que si se enfrentaban a este rey, tenían un alto porcentaje de que iban a perder por la condición en la que estaban. Débiles, sedientos, hambrientos, en el desierto y todo eso. Pero aquí lo que sucedió fue que preguntaron si había una palabra de Jehová para ellos. Buscaron a Dios. Uno de ellos dijo: bueno, aquí de entre todos los del rey de Israel no hay alguno que hable la verdad, alguien que pueda consultar a Dios. Porque en las pruebas, hermanos, a quien debemos, hermanos, nosotros acudir es a Dios. Ellos eran reyes, tenían poder de decidir. Es más, ellos estaban en la batalla, pero se vieron inválidos, inútiles, incapaces de poder lograr una victoria en medio de aquella situación. Entonces fue inteligente de parte de uno de estos reyes preguntar si había profeta de Dios que pudiera hablar, que dijera si Dios les iba a dar la victoria. Así consultaban a Dios ellos. Nosotros hoy en día, hermanos, cuando estamos en batallas difíciles, que son, hermanos, situaciones muy fuertes, en donde muchas veces la mente llega a decir: no vamos a poder con esto. El problema es demasiado grande, afecta a la mente, afecta a la emoción, afecta aún el cuerpo. Llega el temor de cualquier cosa, el temor de la muerte, el temor de perder, el temor de lo que sea, amados hermanos. Esta fue una decisión inteligente de buscar, hermanos, la consulta con Dios. Bendito sea el Señor. El profeta Eliseo, me encanta, hermanos, que él sabe distinguir de los 3 reyes, y esto es algo que nosotros no podemos debatir. El Señor habló y le dijo claramente, o sea, era voluntad de Dios que estos 3 reyes se juntaran, aunque uno de ellos era perverso. Acab era malo, bendito sea el nombre de Dios. Y a pesar de eso, el Señor permitió, le dijo, y le respondió, ¿verdad? A este hombre lo distinguió por lo que él era. Le dijo: ¿quién eres tú? ¿Qué tengo yo contigo? Ve a buscar a los tuyos, al profeta de tu madre y de tu padre. ¿Por qué? Porque todos sabemos en la historia bíblica que Acab, hermanos, había apartado de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, había llenado todo Israel de altares
a los dioses ajenos, y aparte de eso tenía como más de 400 profetas que le servían a Baal. Entonces, pero en esta situación era contra Israel que venían los moabitas, y por esa razón, ¿verdad?, Dios permite la unión de estos tres reyes, el de Judá, el de Israel y el de Edom, para que pudieran hacerle frente al ejército enemigo. Y Dios le habló y le dijo, bueno, lo que tienen que hacer aquí, le dijo, es que van a hacer muchos estanques, muchos hoyos en el desierto. Y el Señor les dio una promesa, y la promesa de Dios, hermanos, cuando Dios habla, es tan fiel que me gusta una frase que utiliza el verso ahí. Le dice, van a llenar o van a hacer muchos estanques, porque Jehová ha dicho que no van a haber viento ni va a haber lluvia. O sea, no había posibilidad de que lloviera, pero este valle será lleno de agua, les dijo, y van a beber vosotros, los ejércitos, las bestias, los ganados. Y le dijo, y esta es cosa ligera en los ojos de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando le dice esta es cosa ligera, le quiso decir, esto es poco para que Dios lo haga. Esto es liviano. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es algo pequeño que Dios va a hacer. Y Dios lo hizo, hermano. La Biblia dice que ellos obedecieron y empezaron a hacer estanques. La Biblia dice que ellos se pusieron ahí mismo, en la orden de la voz de Dios, se pusieron a hacer los estanques, ¿verdad? Y dice que en la mañana, bendito sea el nombre de Dios, ofrecieron, dice, aquí vinieron aguas por el camino de Edom. No se sabe de dónde, hermanos, no se sabe de dónde, pero la Biblia dice, por el camino de Edom vinieron las aguas y la tierra se llenó de aguas. Escuche bien esto, porque esto fue algo milagroso realmente. Y Dios lo había hecho con Israel todo el tiempo. Dios es el único que puede hacer que brote agua de una peña, que brote agua de la tierra. Dios puede hacer cualquier cosa, hermano. Y eso fue lo que ocurrió ahí. Cuando todos los de Moab, dice que escucharon el siguiente día, ¿verdad?, que los reyes subían a pelear contra ellos, dice que se juntaron todos. Dice, desde los que apenas se podían ceñir la armadura, o sea, hasta los más jovencitos mandaron a la guerra. Aquellos que quizás hasta el uniforme no les quedaba completamente, se pusieron en la frontera, dice. Pero cuando se levantaron por la mañana, dice la Biblia, brilló el sol sobre las aguas. Escuche bien esto, y usted sabe que esto pasa, que no es lo mismo ver el agua de cerca que verla de lejos. Que cuando el sol en la mañana salió, brilló sobre las aguas, y los de Moab, los enemigos, desde lejos vieron que las aguas eran rojas, dice la Biblia, que las aguas eran rojas, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra el otro. Pensaron de que aquellas aguas que sirvieron para satisfacer la sed del ejército, de los hombres de estos tres reyes, de las bestias, de los ganados, para eso Dios envió las aguas. Pero también envió, escuche bien, como dice la palabra de Dios, vea, esta es cosa ligera en los ojos de Jehová, y junto con esto va a librarlos a ustedes, y también va a entregar a los moabitas en vuestras manos. ¿Y de qué manera lo hizo Dios? Haciendo que los moabitas miraran el resplandor de aquella agua como si fuese sangre. Y ellos pensaron, estos reyes se están matando entre ellos, ¿verdad? Y la Biblia dice que estos reyes se volvieron uno contra el otro, dijeron los de Moab, y cada uno se ha matado a su compañero. Ahora pues, dice que gritaron los de Moab, vamos por el botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales, dice la Biblia, huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Y así pudieron cumplir, hermano, lo que Dios les había dicho que hicieran. Destruyan la ciudad, destruyan las vías, talen los árboles, cieguen las fuentes de agua, destruyan las piedras. Es que Moab, hermanos, había sido un pueblo enemigo de Israel, hermanos, que se opuso en el camino para matar a los que iban en el desierto, hermano. Y Dios estaba determinado también a erradicarlos a ellos.
En esta ocasión la Biblia dice que eso fue lo que hicieron los de Israel, los de Judá y los de Edom. Asolaron las ciudades. Dice que todas las tierras que eran fértiles fueron echados en ellos piedras. Dice que cegaron todas las fuentes de agua. Cegar una fuente de agua, hermano, es como cuando hay una fuente de agua y se le empieza a tirar piedras y tierra para poderla sellar. Derribaron todos los buenos árboles para que a ellos no les quedara oportunidad, ¿verdad?, de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que derribaron los árboles y lo dejaron, dice, lleno de piedras, porque los honderos, o sea, los que hacían los hoyos, la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab, dice que vio que estaba vencido en la batalla, dice que tomó 700 hombres que manejaban espadas para atacar al rey de Edom, pero no pudieron, dice la Biblia. Quiere decir esto, hermanos, para nosotros, que cuando Dios pelea la batalla de nosotros, de seguro Él va a ganar. Por más grande que sea el ejército, por más temeroso o más fuertes sean las armas que tenga el enemigo, Dios, cuando está con uno, hermanos, tenemos la posibilidad de nosotros vencer, de ganar, de salir al otro lado, de pasar, hermanos, a una victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Pero una de las cosas que vimos en la historia es que ellos también escucharon a Dios y obedecieron lo que Dios le dijo. Van a ser muchos estanques. ¿Por qué, hermano? Porque en este mensaje lo que quiero resaltar es que usted vea que muchas veces Dios, para responder a ciertas pruebas, antes de dar una victoria, antes de dar una bendición, Dios quiere que la persona antes de esa bendición esté precedido por una preparación, hermanos. Y esa preparación significa que la persona debe estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograr aquel fin que está persiguiendo. En este caso fue mucho trabajo, hermanos. Hacer hoyos no era fácil. Hacer estanque no era algo fácil. La victoria se describe fácil porque Dios se encargó de todo. Hacer que ellos miraran aquellas aguas como sangre. Venir al ejército sin pensar que estaban ellos ahí preparados para esperarlos y derrotarlos. Bendito sea el nombre de Dios. Es fácil, hermanos amados, cuando nosotros salimos de una prueba vencidos, pero muchas veces no podemos ver a veces que Dios ha preparado todo el escenario, que a saber cuánta gente ha cegado Dios, ha detenido Dios para poder librar a uno, nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo pasa hoy en día, bendito sea el Señor. Hay pruebas de nosotros que quizás Dios está esperando, que nosotros estemos, hermanos, primero preparados, quitando todos los obstáculos, quitando la duda, la fe, para poder Él bendecirnos. Quitar del corazón, hermanos amados, cosas antes de poder Él bendecir. Bendito sea el nombre de Dios. Yo he oído esto por años y muchas veces cuesta darle una base bíblica a estas acciones. Muchas veces nosotros sabemos que de repente estamos bajo un azote de enfermedad y a veces no entendemos por qué. Solo decimos: ¿por qué, Señor, esta enfermedad me pasa a mí? ¿Qué tienes contra mí? Como Job, vaya, por ejemplo, le llegaron todos los azotes juntos. Los bienes materiales, los bienes familiares fueron tocados porque murieron sus hijos. Su esposa se puso contra él. ¿Y qué cuerpo puede soportar una prueba tan difícil? Y se puede preguntar, los amigos le dijeron: es que algún pecado tienes, algo has hecho malo. Y todos le dieron sus argumentos. A veces nosotros somos buenos para argumentar: por esta causa está pasando esto y lo otro. Pero en realidad, hermanos, son situaciones, son pruebas que Dios nos lleva al límite, al borde para ver qué vamos a hacer. Y muchas veces Dios ya tiene preparada la respuesta.
como lo que le pasó a Daniel. Daniel, dice la Biblia, que él oró a Dios. Daniel necesitaba, hermanos, ver la liberación de Israel. Él era un hombre que había permanecido por muchos años en cautiverio. Y ser cautivo, hermanos, es como ser prisionero en un país que no es el de él. No podía liberarse porque él estaba prisionero. Y la Biblia dice que Daniel oró a Dios para preguntar sobre la liberación de Israel. Y la Biblia dice que desde el primer día Dios oyó la oración de Daniel. Pero la Biblia dice que habían unos príncipes en los aires deteniendo la respuesta durante 30 días. O sea, Dios escuchó la oración desde el primer momento que Daniel oró, pero la respuesta no venía a él, porque había alguien en los aires, como dice la Escritura, que nosotros tenemos enemigos. Dice el libro de los Efesios, de que nosotros tenemos ejércitos, gobernadores. Dice que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas, hermanos, que detienen a veces la respuesta para que nosotros podamos ver una bendición o podamos salir de una situación. Y cuando vino, la Biblia dice que cuando ya estaba pasando el tiempo, Dios tuvo que enviar al arcángel Miguel para que batallara con los príncipes que estaban en las tinieblas, deteniendo la oración o la respuesta que Daniel estaba esperando. Y el ángel le dijo a Daniel: desde el primer día fuiste oído. Quizás Dios, hermanos, ya tiene escuchada en sus oídos la oración que nosotros le estamos pidiendo. Quizás ya usted y yo tenemos muchos días padeciendo algún tipo de enfermedad o alguna prueba que se vuelve dura, difícil, y Dios la tiene bajo su control. Pero Dios quiere que nosotros quizás obedezcamos a hacer algo que Él nos está pidiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás, hermanos, es soltar el orgullo, que eso no es fácil. Hermanos, quizás es dejar de pelear con las personas que no necesitan. Hermanos, nosotros no necesitamos perder nuestra energía con personas, hermanos, que nada tienen que ver con la bendición que Dios tiene para darnos. Porque nosotros los cristianos, la Biblia dice que hay enemigos, y no solo una clase de enemigos. El enemigo primordial es la propia carne de uno. La carne de uno, la que cargamos, hermanos. Muchas veces Dios nos quiere ver a nosotros humillados en su presencia y la carne se va a rebelar. Dios nos quiere orando. Yo he visto oraciones que a veces Dios ha pedido. Los quiero ayunando 7 días, los quiero orando durante un mes, y orar un mes entero con fidelidad a las 2, 3 de la mañana no es un pedido fácil. Pero a veces, al ver la obediencia a esa situación, Dios está esperando que nosotros lo obedezcamos para Él simplemente dar una gran respuesta. Jesús mismo lo dijo: hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Pero cuesta, hermanos, como aquel ejército, ¿verdad? Hacer esos estanques en el desierto no era algo sencillo. Muchas veces a nosotros el Señor nos pide ayunos o nos pide, amados hermanos, oraciones a las 2, 3, 4 de la mañana, y el cuerpo no quiere. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchas veces está esperando nada más Dios ver la obediencia de uno para Él hacer la gran respuesta que tiene en aquellas situaciones. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque hay bendiciones, porque hay respuestas, bendito sea el nombre de Dios, que son precedidas por preparación. O sea, hay que preparar algo uno también. Bendito sea el nombre del Señor. Disponer el corazón, someter la carne. Hay sacrificios, hermanos, que hay que hacerlos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque es bíblico. Bendito sea el Señor. Aquella viuda que relata en ese mismo libro de Segundo de Reyes. Había una viuda, dice la Biblia, que tenía un gran problema. El marido se le había muerto. Había dejado deudas con ella. Tenía 2 muchachos vivos, y los enemigos, los deudores, querían robarle sus hijos para llevárselos de esclavos. Se la querían dejar hasta sin hijos, ¿vale? Y eso era algo delicado. ¿Por qué?
Porque en el tiempo antiguo, hermanos, cuando se llevaban a un esclavo, lo hacían esclavo por ley 7 años. Y muchas veces se hacían dueños de los esclavos y nunca los dejaban libres. Y esta mujer sabía que tenía un problema muy serio. Primera, no tenía nada en la casa. Estaba pobre, no tenía plata, no tenía nada. Bendito sea el nombre de Dios. El marido muerto y lo único que tenía, que eran sus hijos, se los querían quitar. Entonces, cuando ella razona, dice la Biblia, se va al profeta. Al profeta se fue esta mujer. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué hace ella, hermanos, ante eso? Bendito sea el Señor. Y el profeta solo le dijo: ¿qué te voy a hacer yo ahora? Declárame qué tienes en tu casa, le dijo. Y ella le dijo: ninguna cosa tengo, solo una vasija de aceite. Y él le dio una orden y le dijo: entonces ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. La mandó a ella a que fuera a toda la comunidad a pedir vasijas prestadas. Y eso hay que poner la cara cuando estamos pobres. La gente pudo haber dicho: ¿para qué las querrá? No sabían para qué le pedían vasijas. La gente no sabía, pero ella solamente estaba obedeciendo lo que Dios le mandó. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de ella, como dice la Biblia, que una vez que la orden era que ella pidiera primero las vasijas prestadas, que no fueran poquitas sino muchas, que se encerrara y que echara, dice, ella y sus hijos en todas las vasijas llenas del aceite que tenía. Y la mujer obedeció exactamente como el profeta le dijo. Se encerró y con sus hijos, dice que ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Los hijos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, dice que uno de los hijos le dijo: traedme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más. Entonces dice que en ese momento el aceite paró de caer. Ella vino luego, le contó al varón de Dios y le dijo el hombre: ve, entonces ahora vende todo eso y le pagas a tus acreedores. Ya estaba solucionado el problema. Y de lo que te sobre, viví tú y tu hijo, le dijo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que hay cosas que Dios nos va a pedir primero antes de dar respuestas, antes de mandar una bendición, antes de dar una respuesta. No debemos nosotros esperar, hermanos, que todas las cosas vengan de manera automática. En el cielo, hermanos, este Dios de nosotros también nos va a probar la fe, el ánimo, la fuerza. Bendito sea el nombre de Dios, porque ¿qué dice la Biblia respecto a la fe, hermano? Que si no tenemos fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, que es necesario que cuando nos acercamos a Dios creamos que Él existe y que Él merece que yo le busque. Él es galardonador de los que le buscan, dice. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, porque la fe de nosotros glorifica a Dios. Cuando le creemos, entonces Él, hermanos, se va a dignar en nosotros, galardonándonos, dándonos aquello que pedimos cuando le honramos, hermanos. Cuando le obedecemos, como en este caso esta viuda, como en este caso estos hombres que decidieron hacer esos estanques obedientemente. La obediencia, hermanos, la obediencia trae bendiciones y la desobediencia trae, hermanos, de alguna manera el rechazo de Dios, trae consigo las maldiciones, literalmente. Obedecer, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, cuando nosotros pasamos por una situación difícil. Yo recuerdo, hermanos, que a veces Dios hace unos pedidos tremendos con ciertas personas. Dios tiene unos tratos, hermanos, con el hombre, que a veces nuestra mente es la que no logra comprender las cosas. Alabado sea el Señor. Pero la obediencia, cuando estamos nosotros en una tribulación, a veces Dios nos pide cosas que no podemos hacer
en la mente de nosotros, pero el Señor sabe que sí podemos hacerlo. Y el Señor, cuando ve que le obedecemos, entonces, ¿qué es lo que hace Él? Hermanos, Él se glorifica. Yo recuerdo una vez, hace muchos años atrás, hermanos, muchísimos, no sé, quizás más de 17 años quizás. Nosotros estábamos en una iglesia, en un ayuno, recuerdo yo. Y bueno, esta historia no es contada de una sola vez, hermano, no pasó todo el mismo día. Yo no sabía, estábamos en el altar orando. Y en la tarde de ese ayuno mi esposo me dijo, mami, me dice, fíjate que alguien me fue a poner un dinero en la bolsa de mi camisa, me dijo, mientras yo estaba orando, me dijo. Así, nosotros, hermanos, estábamos pasando una crisis económica en ese tiempo. Bueno, de vez en cuando, para ser honesta, pero ese día era un día que nosotros no andábamos dinero, así como para decir que teníamos mucho dinero. Pero alguien fue y le puso un dinero en la bolsa de mi esposo. Estábamos en el altar todos orando. Dice que él solo se levantó y vio y me dijo, es el hermano fulano de tal, me dijo. Me dio el nombre, ¿verdad? Y recuerdo que nosotros nos alegramos, lógicamente, pero no sabíamos la historia que había detrás de ese dinero. Con los años, hermano, nosotros sacamos a relucir ese tema con el hermano, agradeciéndole la forma en que Dios nos había bendecido ese día. Y él nos contó la historia de lo que había ocurrido. Dice que mientras estaba en el altar, vino la voz del Espíritu y le dijo, dale todo lo que tienes a la familia Reyes, dice que le dijo el Señor. Y él se asustó, dice, porque era todo lo que andaba, dice. Y se fue donde la esposa y le dijo, mi amor, dice que le dijo, fíjate que el Señor me ha dicho que le dé lo que ande a la familia Reyes. Y la esposa le respondió, y si el Señor te habló, dice que le dijo, ¿por qué vienes a preguntarme a mí? Y dice que eso fue suficiente para él. Fue cuando llegó y le puso el dinero en la bolsa de la camisa a mi esposo. Había una historia tremenda detrás de eso, hermano. Contaba el hermano de que había una persona que le debía un dinero, pero por años que nunca le había podido pagar a él. Nunca. Dice que él tenía hasta intento de llevarlo a corte porque no era poco dinero el que le debían, hermano, a él. Y ya tenía años en pleito por esa plata con esta persona. Y dice la Biblia, dice el hermano, hermano, que el siguiente día después de ese ayuno, esta persona le marcó y le dijo, aquí te estoy esperando, te tengo tu dinero y aquí tengo tu dinero, te espero a tal hora, dice que le dijo la persona. Y el hermano contaba que si él no da ese dinero que Dios le pidió en ese ayuno a nosotros, es posible que nunca le hubieran pagado esa plata. Él miró las cosas desde un punto de vista espiritual. Por decirle un ejemplo, hermano, a veces Dios nos va a pedir que quedemos todo, como la viuda que dio todo lo que tenía. Era viuda, hermano, y dio la única cosa que tenía, la única cora que tenía, la única blanca de la Biblia. Bendito sea el Señor. Y muchas veces así va a pasar en la vida de algunos creyentes. Y muchas veces no va a ser plata. Dios va a pedir otras cosas, va a pedir sacrificios. Y lo que Él va a ver de nosotros es la obediencia. Cuando nosotros oímos la historia del hermano, nosotros nos quedamos sorprendidos, hermano. ¿Por qué? Porque quizás, como dice él, no es nada lo que él dio, dice él, para lo que recibió para atrás, una respuesta de una petición que él tenía por años peleando un dinero que le había costado mucho y que él ya daba por perdido, dice él. Entonces, muchas veces hay pedidos de Dios en nuestra vida que son complejos para la mente, que no entendemos, hermanos, por qué Dios pide ciertos sacrificios. Pero lo que Dios está probando muchas veces es la obediencia, ¿verdad? Y la Biblia dice que una vez que nosotros, el mismo libro de los Hebreos dice, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que una vez que yo me acerque a Dios confiada en el trono de Él, voy a hallar misericordia, voy a hallar socorro oportuno, el socorro que yo estoy buscando.
lo voy a encontrar. Y nosotros tenemos que entender que necesitamos, hermanos, ejercitar la fe en cada prueba que nos viene. Bendito sea el nombre de Dios. A veces nosotros tenemos la prueba que ya de por sí tiene un peso enorme. Nos abatimos, nos entristecemos, tenemos miedo en algunas pruebas, cuando alguien está enfermo y la enfermedad es de muerte. Cuando alguien, hermanos, está pasando un ataque tremendo, hermanos. Y a veces ya el cuerpo no resiste, la mente no resiste. Pero viene Dios y nos manda todavía encima a pedir lo que no tenemos, a hacer lo que muchas veces la carne está batallando por hacer, ¿verdad? Pero Dios muchas veces lo que quiere ver es un acto de fe, un salto de fe, como le llaman algunos, para bendecirnos después, para traer la respuesta. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que estos hombres ya estaban débiles, ya tenían más de 10 días sin tomar agua, ya quizá el cuerpo de ellos no rendía y los pone a hacer un trabajo que era difícil, hacer estanques. Bendito sea el nombre de Dios. La viuda, lo mismo, ya tenía una pena muy enorme dentro de ella, la pena de la pérdida de su marido, la pena de tener unos acreedores encima. Y los vecinos miraban que los acreedores llegaban. El dolor de saber que de un momento a otro, si no conseguía el dinero para pagar la deuda, le quitarían a sus hijos. Pero ella dijo, bueno, voy a obedecer al profeta. Y se fue casa por casa, dice la Biblia, a buscar aquella vacía. Porque lo que Dios muchas veces quiere ver es la obediencia. No veo, pero te voy a creer, Señor. No puedo hacerlo en mi carne, pero voy a esforzarme por hacer lo que me pides. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando pasamos una situación difícil y vamos acercándonos al trono de Dios, como dice ese libro de Hebreos, logramos alcanzar la misericordia de Dios. Logramos, hermanos, mover el corazón de Dios ante una situación difícil. Muchas veces Dios lo que quiere, a veces el hombre se aleja tanto de Dios, tiene años. El hombre tiene conciencia de que debe volver a Dios, pero no lo hace. Y viene Dios y a veces permite una prueba grande, una prueba enorme. Como alguien me dijo un día, él era un hombre, hermanos, que era hijo de padres cristianos. Y me dice, yo decidí, me dijo él en su testimonio, apartarme de Dios. Un día me fui tanto que ni tenía que ver, me dice, con mis padres, por lo mismo que ellos solo de Dios me hablaban. Hasta que llegó su prueba difícil en el matrimonio, ¿verdad? Y Satanás vino a tocar su familia, dice él, y empezó la esposa a querer separarse de él, y él no podía consentir en su mente que el sueño de su vida de tener una familia se le estaba desmoronando. Ahí dice él que se acordó de Dios, no tuvo otra opción más que acordarse de Dios, y él buscaba desesperadamente que alguien le dijera qué podía hacer. Y yo recuerdo, hermanos, que me invitaron a mí simplemente para que fuera a ver a esta persona. Y sí, hermanos, si usted no ha vivido o no ha visto cuando llega, hermanos, estos ataques, hermanos, de separaciones en los hogares, cómo destruye emocionalmente a toda la familia, a los hijos, al esposo si es la mujer, a la mujer si es el esposo. Si usted no ha visto lo que es eso, hermanos, eso es prácticamente ver llegar a Satanás al hogar, literalmente. Porque se revelan, hermanos, las peores cosas, la ira, el enojo, hermanos amados, se revela el dolor, la mayor angustia, la tristeza. Y yo recuerdo que le dije, ¿verdad?, que si él sabía buscar a Dios, que se humillara, que Dios podía ayudarle a responder, a traer el corazón de su esposa de nuevo, a arreglar todo lo que estaba desarreglado en su vida, pero que él tenía que saber
que él con su fuerza no podía, que Dios podía pelear por él. Recuerdo que yo le dije eso. Y así con una autoridad de Dios se lo dije. Le dije yo, hay batallas que usted no las va a poder pelear en su carne, en su fuerza. No es persiguiéndola a ella, no es persiguiendo a la otra persona. Le dije, agárrese de Dios, ordene su vida primero. Recuerdo que le dije a esta persona, y ya Dios sabrá qué tendrá para usted. Si es ella va a ser suya, el Señor va a preparar todo el escenario para volvérsela a usted. Y si no es suya, también lo va a preparar para que soporte todo lo que viene. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuerdo que me mantuve en comunicación con él por varios meses, hermano, hasta que él un día me dijo, bueno, salió de la prueba, salió con el tiempo, empezó a ver, dice que como nunca empezó a buscar a Dios y reconoció que se había alejado demasiado de Dios. El Señor le restauró el hogar de nuevo y aún le salvó a sus hijos, porque dice que como nunca, mientras todos estaban apartados de Dios, nadie buscaba de Dios. En este problema todos empezaron a buscar a Dios. Al ver el dolor del padre, los hijos empezaron a unirse con él. Él empezó a ir a la iglesia, los hijos le acompañaron y ahí el Señor hizo obra en todos ellos. Y al final Dios le trajo a su esposa de nuevo. Cosas, hermanos, que a veces uno no entiende cómo suceden, pero tiene que ver, hermanos, con la obediencia. Con la obediencia y con la fe puesta, hermanos. Aquella fe que es puesta a prueba se somete a Dios en obediencia. Porque Dios, hermanos, siempre va a pedir en algunas ocasiones, hermanos, algo para bendecirnos después. En los tiempos difíciles nos desesperamos, andamos como hermanos así, literalmente como inquietos, desesperados, angustiados, preocupados. ¿Por qué no, en vez de andar inquietos, vamos a la presencia de Dios, como dice Hebreo? Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué no decidir buscar a Dios para que después venga una bendición? ¿Verdad? La que ya está quizás programada en la mente de Dios, pero que el Señor espera que el hombre le busque primero. Porque la Biblia dice que el que le busca a Dios encuentra. Nosotros tenemos una libre entrada al trono de Dios. Y ahí encontramos la misericordia de Dios. Nos encontramos con Dios, nos encontramos con su misericordia y hallamos el socorro que andamos buscando. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que debemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando corremos a los hombres, muchas veces corremos al hombre y le decimos, mire, me pasa esto. Y la Biblia dice, no podrán ayudarnos. No podrán ayudarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque hay experiencias que el Señor se las da personalmente para tener un trato con el hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Dios a veces permite pruebas tremendas, hermanos. Muchos cuantos hemos llorado en su presencia en situaciones difíciles, pero Dios siempre nos ha sacado adelante, hermano. Nos ha dado la porción del día, le llamo yo. O sea, la fuerza que yo necesito el día que estoy más malo, el día que estoy más derrotada o más débil, pero si llega Dios cuando le clamo, ya gané suficiente. Bendito sea el nombre de Dios. Él es el que nos ha prometido, hermanos, no dejarnos, ¿verdad? No somos, hermanos, exentos de una enfermedad, no somos exentos, hermanos. Y la palabra del Señor así lo dice. Él no va a sanar a todos. Algunos sanará, otros no. Dios así es, hermano. No todos los endemoniados fueron liberados, pero a los que liberó, el Señor los bendijo en gran manera. Cuando encontraba a los leprosos, hermanos, en Israel, el Señor, la Biblia cuenta de que limpió a algunos leprosos, a muchos leprosos, pero quizás algunos no. ¿Por qué, hermano? Porque no toda la gente está dispuesta a buscar de Dios. Cuando en la época de la crisis del hambre en Israel, cuando Dios cerró el cielo con Elías, la Biblia dice que 3 años y medio no llovió. La Biblia dice que habían muchas viudas en Israel, aún en Israel, pero Dios decidió bendecir a una que estaba allá en otra tierra. Allá mandó al profeta
para que nunca le faltara el aceite a aquella viuda. ¿Qué quiere decir eso? Que en las crisis, en las pruebas, no todo el mundo va a ver a Dios, pero aquellos que le buscan le van a ver. ¿Por qué? Porque prepararse, sacrificarse, obedecer trae bendiciones. Disponer el corazón, planificar, hermanos, obedientemente. Si yo busco más de Dios, obtendré. Claro que sí. Y si no tiene la bendición de Dios, por lo menos Dios le va a brindar la fuerza para que resista. Alabado sea el nombre de Dios. Como cuando mi padre, hermanos, estaba enfermo de gravedad en los años antes de morir. Yo recuerdo que yo le decía a Dios: sana a mi padre. ¿Quién no quiere ser sanado? Yo recuerdo que yo le decía en mi oración: Señor, sana a mi padre, sana a mi padre. Y el Señor me mostró con el tiempo una serie de sueños, hermanos. Entre ellos, hermanos, me mostró uno que yo miraba a mi padre en una cama de hospital, rodeado de médicos, y yo lo miraba a él ahí. Dios me transportó a mí hasta el hospital en el sueño, y me permitió oír una voz que hablaba dentro del cuarto de aquel hospital que decía: clamen por su alma. Y cuando el Señor me mostró ese sueño, entendí o di por entendido de que Dios no iba a sanar a mi padre, pero que la extensión de los días que le estaba permitiendo era para arreglar su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo recuerdo que cambié mi oración a partir de ahí, porque yo entendí que Dios no lo iba a levantar. Entendí que Dios estaba extendiéndole tiempo y vida para poder arreglar asuntos que solo Él sabía. Después de ese sueño, mi padre duró 2 años más. Y sí, hermano, fueron años difíciles para mi padre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mi oración era: Señor, dale la fortaleza para que Él resista el proceso. Señor, dale la fuerza para que Él aguante su prueba. Pero no te lo lleves si no está listo. Y 2 años me permitió el Señor clamar por Él, hablar con Él y hablar de este tema con la familia, para poder, el día que el Señor se lo llevó, hermanos, hasta mi esposo entendió, es por el Espíritu, cuando mi madre me dice: tu papá no amanecerá el día de mañana. Yo tenía una paz enorme. Esa noche recuerdo que me arrodillé solo para decirle a Dios: Señor, tú me mostraste a mi padre en una cama de hospital, y me mostraste que tu presencia entró a ese cuarto para decir lo que a él le faltaba. Y le dije: Señor, si mi padre está listo, llévatelo. Si no está listo, pues no lo hagas. Y si está listo, pues entonces prepara mi corazón. Yo sentí una fuerza de Dios, hermanos, en la muerte de mi padre como nunca, hermanos amados. Y sí, claramente al amanecer del día siguiente mi padre partió a la presencia de Dios. Pero yo di por entendido, hermanos, que esos 2 años que Dios le permitió, el Señor arregló asuntos en su vida para poder llevárselo antes. Hay cosas, hermanos, que nosotros no vamos a ver, quizás la sanidad, pero Dios a veces extiende la vida para arreglar el alma, muchas veces, para arreglar situaciones, hermanos. Muchas veces Dios, para antes de sanar, quizás quiere quitar el orgullo del hombre, la dependencia de la gente en sí misma, en su propio yo, en su propia fuerza. Antes de Dios bendecir, hermano, Él va a pedir algo antes para dar esa respuesta. Y yo he tratado de alguna manera, hermanos, espiritualmente hablando, de mostrarle a usted a través de estos pasajes bíblicos que este Dios de nosotros, hermanos, a veces antes de bendecir nos pide la obediencia, como la que le pidió a aquel hombre, ¿verdad? Bendito sea el Señor, a Naamán. Naamán, hermanos, en la Biblia era un general del ejército de Siria. Era un varón que era grande delante del rey. El rey estimaba mucho a Naamán.
porque por medio de él, dice la Biblia, había ganado muchísimas batallas. Pero ¿qué dice la Biblia del problema de él? Que tenía una enfermedad, que era leproso, y era leproso, aunque como general era un hombre valeroso, o sea, tenía valor, valentía, había peleado batallas y las ganaba. Pero aparte de leproso, la lepra era lo que él tenía en su cuerpo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dentro de su corazón también era un hombre orgulloso. Y cuando, ¿verdad?, este hombre es movido para ir hasta llegar hasta donde estaba el profeta de Dios, y era el mismo Eliseo. Eliseo, la Biblia dice que salió, y no lo salió ni a saludar, no lo salió pero ni tan siquiera para verlo, solo le dijo al criado: ve y dile que se meta 7 veces al río Jordán y quedará limpio. Hermanos, necesitaba ese hombre ser sanado de la lepra, pero el orgullo no lo dejaba ser sanado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hizo un escándalo, se enojó y dijo: yo creía que el hombre iba a salir, se iba a reverenciar, lo iba a tocar las llagas de la lepra y lo iba a declarar sano. Me manda al río. El río Jordán era uno de los ríos más sucios, hermano, de los más sucios, porque la Biblia dice, la Biblia habla del río Jordán. La historia cuenta de que eran unos ríos donde iban a terminar todos los desechos de la ciudad, y por lo tanto era sucio, un río que las aguas eran turbias. Y entonces Naamán dijo: allá en Siria hay 2 ríos que son cristalinos, ¿por qué no me mandó a bañar allá? No, al Jordán lo mandaron a meter. Y el criado de Naamán, el siervo de Naamán, fue el que le dijo: pero mire, mi señor, ¿no se da cuenta que no es tan difícil lo que le está pidiendo el profeta? ¿Por qué no le obedece? Se lo convenció en el camino. Solo es 7 veces, no tiene que pasar todo el día en el río. Dice que aquel hombre entró quizás enojado. Yo en mi cabeza me imagino que estaba todo refunfuñando. Pero no sabía este hombre que al leer, hermanos, lavarse 7 veces, que el hecho de que le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, eso iba a permitir que la carne de él se iba a restaurar, que todas aquellas llagas iban a desaparecer, que aquello que era incurable iba a quedar limpio. Muchas veces, hermanos, amados, hay pruebas. Podríamos decir en esta mañana, hay pruebas que requieren primero obedecer a Dios, que requieren que obedezcamos a Dios para poder ver su gloria, para poder ver una respuesta, para poder ver una victoria. Bendito sea el Señor. Y ojalá que nos toque el corazón el Señor, que nosotros dispongamos nuestro corazón para decirle: Señor, ¿qué es lo que tengo que soltar? ¿Es la dependencia en mí mismo? ¿Es orgullo? ¿Es vanidad? Señor, ¿es egoísmo? ¿Qué tengo que soltar para poder recibir tu bendición? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué tengo que hacer antes de que tú puedas bendecir mi vida con una respuesta de la cual estoy esperando? Dirígeme hacia ello, encamíname hacia ello, para que tú puedas bendecir mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces las respuestas de Dios están ahí, están a la vuelta de la esquina, quizás a unos días de ver la gloria de Dios, pero no la va a soltar el Señor mientras no obedezcamos. ¿Por qué, hermano? Porque el tema de hoy es: la preparación precede la bendición. La preparación significa, hermano, esa disposición, ese arreglar esas cosas que son necesarias hacer para poder nosotros
gozar, hermanos, de los bienes del Señor, de las respuestas de Dios para. Alabado sea el nombre del Señor, porque la bendición implica, hermanos, que Dios nos va a bendecir con algo positivo, con algo grande, con esa respuesta que estamos esperando. Pero muchas veces Dios tiene un trato por años con uno porque somos necios de corazón, porque no somos fáciles de rendir. Decían en mi tierra, no tuerce su brazo, es decir, no baja una raya de su orgullo, no da su brazo a torcer, decían en mi cantón. O sea, no está dispuesto a ceder un poquito. Tenemos una batalla con Dios. Dios quiere quitar todo lo malo y nosotros queremos no obedecer a Dios. Entonces, esa resistencia traerá problemas. Y yo no sé, hermanos, para quién es este mensaje esta mañana, pero aún yo lo tomo para mí. Yo siempre le digo al Señor, aquí está mi vida. Hay cosas que quizás no las he visto todavía porque no sé por qué, pero yo espero que tú me indiques cuándo y qué cosas mover de mí o qué cosas moverás tú para que yo vea tu mano poderosa. Alabado sea el nombre de Dios. Pero tenemos que disponernos, hermanos. Muchas veces nosotros los cristianos somos llamados para ir a orar por personas que están en gravedad, personas que están pasando situaciones difíciles, pero difíciles, hermanos. Y de repente ellos quieren que cuando el creyente llega, ellos quieren ver grandes milagros. Que ellos piensan que por la oración que uno eleva, van a ellos a recibir lo que están esperando. Eso era lo que le pasó a Naamán. Naamán necesitaba ser sanado de la lepra. Y él se imaginó un cuadro en la mente. Dijo, bueno, va a salir el profeta, ¿verdad? Va a salir, se va a parar frente a mí, bendito sea el nombre del Señor, se va a parar frente a mí, va a poner sus manos, dijo este rey, y yo voy a ser limpio fácilmente. Así espera muchas veces la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No se imagina que Dios primero va a tratar con el orgullo de Naamán. O sea, trató primero con el orgullo de él. O sea, ¿quieres ser limpio? Aquí te voy a mostrar cómo se limpia un corazón, un cuerpo también. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, que este hombre, Eliseo no lo ofendió. Solo le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Eso fue todo lo que le dijo el profeta. Pero esa acción enojó a Naamán, hermano. Él dice la Biblia que él decía dentro de sí, va a salir luego, se va a poner de pie, va a invocar el nombre de Jehová, va a alzar sus manos, me tocará el lugar y sanará la lepra. Así se imaginaba el plan en la mente Naamán. Y muchas veces el hombre así se los imagina. El hombre se imagina que va a llegar un pastor y va a orar y la persona se va a sanar. Y a mí lo que me gusta es la valentía del profeta. El profeta hizo su trabajo. Él solo le dio la orden de lo que Dios había dicho y ya. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra del Señor dice que el criado fue el que se le acercó a Naamán y le dijo, Padre mío, le dijo, si el profeta te hubiera pedido otra cosa, ¿no la harías? Le dijo. ¿No eres tú el que tienes necesidad? ¿No eres tú el que necesita sanarse? ¿Cuánto más, le dijo, cuando solamente te pidió que vayas y que te laves y vas a ser limpio? O sea, le dijo, no te ha pedido algo difícil. Y la Biblia dice que cuando el criado le dijo eso, entonces Naamán descendió al agua y cuando se zambulló las 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño, dice la Biblia, y quedó limpio. Bendito sea el nombre de Dios. A veces yo me pongo a pensar, uno sabe cuando va a orar por la gente
que mientras, a saber que Dios estará tratando con la gente, y que mientras no ordene su vida con el Señor, no va a haber la mano de Dios sobre su vida. Y lo mismos los creyentes también. Muchas veces estamos pidiendo a Dios una petición grande sobre nosotros y Dios la tiene detenida, o quizás hay oposición de esa respuesta porque el Señor está tratando con otras cosas, otros asuntos, para antes bendecirnos. Dios quiere la humillación del hombre. Mientras el hombre sea soberbio, nada alcanzará de Dios, porque a la brava nadie responde. Bendito sea el nombre de Dios. Y es lo que yo le puedo decir esta mañana de este precioso tema. Antes de que Dios bendiga en ciertas pruebas, Dios necesita, hermanos, preparar primero el corazón, el terreno. Y lo que Dios no nos va a mandar es ni hacer, no nos va a mandar a nosotros a zambullirnos ahora. No, tampoco nos va a mandar a hacer estanques, tampoco nos va a mandar a pedir vasijas, pero muchas veces nos va a pedir humillación, que es lo que Dios pide todo el tiempo. Dios pide obediencia, que oigamos su voz, que obedezcamos. Y a veces esas dos cosas tan sencillas es la que el hombre le cuesta hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Yo espero que Dios ministre su vida, que usted haya entendido que si está esperando una respuesta y todavía no la ve, pregúntese qué quiere Dios de su corazón, qué quiere Dios que usted haga para que usted vea la mano del Señor, porque de seguro Dios le indicará qué es lo que usted necesita hacer. Vamos a orar en esta mañana. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, es grande, es maravilloso. Suyo es el poder, suya es la gloria, suya también es la alabanza. A usted le damos las gracias por todo lo que su palabra nos dice. Muchas veces no comprendemos, Señor, las pruebas y la extensión del tiempo de las pruebas. Hay desesperanza, hay dolores, hay angustia, hay tribulaciones en los corazones de nosotros, de aquellos que están esperando una respuesta. Pero muchas veces, Señor, su palabra nos declara que hay cosas que necesitamos nosotros quitar o hacer para poder nosotros ver su mano poderosa. Denos el entendimiento suficiente, el discernimiento espiritual, el discernimiento del Espíritu, para poder nosotros, Señor, atender, Padre, obedientemente a su voz. Le pido, Padre Santo, que llene nuestros corazones de paz, Dios mío, de entendimiento, de discernimiento, para poder obedecer, una disposición de corazón que agrade a su nombre. Dios mío, que ponga a nosotros el querer hacer las cosas que usted mismo nos pide, Señor. Su palabra así lo dice, que sea su preciosa su mano poderosa, bendito sea el nombre del Señor, obrando, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Le pido que aumente la fe de nuestro corazón, que no nos haga dudar, Dios mío, que no nos traicione la mente ni la emoción a la hora de rendirnos, Señor. Que podamos, Padre Santo, darle gloria y alabanza al Dios que merece la alabanza, nuestra obediencia, al Dios de los cielos. Señor, rompa cadenas, ataduras, tropiezos, orgullo, vanidades, Señor, autoconfianzas, necedades, idolatría, durezas de corazón, durezas de servir. Todo eso, Padre Santo, para que nosotros podamos ver su mano poderosa. Afine los oídos, afine los sentidos espirituales para poder mirar a Dios en todo momento, Señor. Le pido que esta palabra despierte los sentidos espirituales de la iglesia, Padre Santo, a preguntarnos, oh Dios, ¿qué más necesitamos, Padre, nosotros obedecer a Dios antes de que podamos ver la bendición? Antes que podamos salir de una prueba de la cual estamos en desesperación para poder salir, bendito Dios, antes de, ayúdenos a obedecerlo, a que las cuentas estén arregladas, poderoso Dios, a que podamos estar en la misma sintonía con su Espíritu. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, le pido que bendiga los corazones del pueblo de Dios, a todos los hermanos que hayan estado en sintonía. El Espíritu Santo les revele lo que tienen que hacer. Padre Santo, ponga paz en los corazones. Bendito sea su precioso nombre. A los que no son salvos, alcáncelos, tenga misericordia de ellos. Poderoso Dios, en esta
hermosa mañana. Bendito sea el Señor. Alabamos su precioso nombre. Alabado sea usted, Señor. Gracias le damos por esta palabra, Señor amado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dejar un canto, hermanos, que tiene que ver con la fe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo 2 letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe da confianza, da la dirección, da la dirección. Fe, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema: te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer: hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema: te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer: hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes